El aire tenía ese olor a tierra caliente, leña seca y resina que solo existe en los campings perdidos en la montaña. Era el tercer día de vacaciones familiares, y el grupo entero, tíos, primos, abuelos, incluso algún cuñado que nadie terminaba de ubicar del todo, se había instalado en una zona de acampada cercana a un lago. La idea era desconectar del ruido, de los móviles, de la rutina. Pero para Iker, de 21 años, lo único que se estaba desconectando era su paciencia. No es que detestara a su familia, simplemente había crecido, y ya no le hacía gracia dormir en tiendas mal ventiladas, comer ensaladilla tibia del tupper, o escuchar las mismas historias de verano de siempre. Sin embargo, este año había aceptado venir por una razón en particular. Hugo, su primo, un año mayor, con quien siempre había tenido una relación especial. Desde pequeños habían sido inseparables en estos encuentros, los dos revoltosos, los que se escapaban al bosque, los que hacían travesuras, los que se reían con códigos que nadie más entendía. Pero el paso del tiempo había cambiado algo en esa conexión, al menos para Iker. No sabía en qué momento dejó de ver a Hugo solo como el primo divertido. Fue algo lento, casi imperceptible, como una brasa que arde bajo la piel. Empezó a fijarse más en cómo se le marcaban los músculos al montar la tienda, en cómo se reía con la cabeza echada hacia atrás, en cómo lo miraba de reojo cuando pensaba que nadie más lo notaba. Y ahora, en esa convivencia forzada y tan cercana, ese sentimiento, ese algo que no se atrevía a nombrar, se le estaba desbordando por los poros. La tienda que compartían era pequeña, apenas 2 sacos de dormir sobre unas colchonetas finas, con el techo bajo que hacía que cualquier movimiento obligara a rozarse sin querer. Y era justo ahí, en esos roces supuestamente casuales, donde Iker sentía que algo más se estaba gestando. Aquella tarde, el calor había bajado lo suficiente como para que los mayores decidieran echarse la siesta bajo los toldos y los pequeños se fueran al lago. Iker estaba tumbado dentro de la tienda, con la cremallera abierta a medias para dejar pasar algo de brisa. Llevaba una camiseta sin mangas y un pantalón corto que se le pegaba a la piel húmeda. Escuchaba el zumbido de los insectos y las voces apagadas de los adultos. Y entonces Hugo entró. «Están todos fuera», dijo, cerrando con cuidado la cremallera. Por fin un poco de paz. Se dejó caer a su lado con un suspiro. El espacio se encogió aún más. «¿No fuiste al lago?» «No me apetecía. Hace un calor asqueroso». Iker sonrió, pero no dijo nada. Ambos se quedaron así, tumbados uno al lado del otro, las piernas estiradas, los brazos apenas rozándose. El silencio era cómodo, pero bajo la superficie algo se agitaba con violencia. Iker podía sentir el calor del cuerpo de Hugo, su respiración tranquila, el leve aroma a crema solar mezclado con sudor seco y tierra, un aroma que lo envolvía, que lo mareaba. «¿Te acuerdas de cuando teníamos 12 y nos perdimos por el bosque?», preguntó Hugo, girando el rostro hacia él. «Sí, tardaron horas en encontrarnos. Y tú estabas convencido de que había lobos. Tú me dijiste que lo sabía, me hiciste dormir con un palo en la mano por si venía uno a atacarnos». Ambos rieron. Fue una risa suave, casi nostálgica, pero cuando sus miradas se cruzaron, la risa se apagó poco a poco. Hugo no apartó la vista, tampoco Iker. Durante unos segundos, todo se volvió más denso, más lento, como si el tiempo dejara de avanzar. La tienda era un espacio mínimo, cerrado, íntimo, y en ese instante parecía contener un universo entero. Hugo bajó la mirada hacia los labios de Iker, apenas un gesto, un segundo, y luego la subió de nuevo. Iker sintió que el estómago se le encogía, que la respiración se le detenía. «¿Qué estás mirando?», preguntó con una voz apenas audible. «Nada», dijo Hugo. «O todo». El silencio volvió, esta vez cargado como una tormenta en el horizonte. Iker tragó saliva. Su corazón latía con fuerza.
Podía sentirlo en los dedos, en las sienes, en la boca del estómago. ¿Estás bien?, susurró. No lo sé. Hugo se incorporó apenas, apoyando el codo en la colchoneta, mirándolo desde arriba. Sus rostros estaban a centímetros. El calor que desprendía su piel era casi tangible. Iker podía ver cada detalle: las pestañas largas, la curva de los labios, la forma en que le latía la vena del cuello. «A veces me cuesta entender lo que siento», dijo Hugo, «sobre todo cuando estoy contigo». Esa frase lo golpeó como un relámpago. No sabía si era una confesión, una insinuación o simplemente una duda lanzada al aire. Pero lo sintió. Lo sintió tan profundo que tuvo que cerrar los ojos un segundo. «¿Por qué?», susurró. «Porque no debería. Porque somos primos. Porque nunca hablamos de esto. Pero a veces solo quiero estar cerca de ti». El aire en la tienda era espeso. Cada palabra parecía flotar y quedarse suspendida en la humedad. Hugo bajó la mano y, sin pensarlo, la apoyó sobre el antebrazo de Iker. El contacto fue leve, pero Iker sintió que su cuerpo entero se encendía. Una corriente eléctrica le subió por la espalda. No había erotismo explícito en el gesto, solo calor, solo deseo contenido. Se quedaron así, mirándose, sin hablar. La mano de Hugo se deslizó apenas, como tanteando la piel, como reconociéndola. Iker no se movió, solo respiraba con fuerza. El pecho subía y bajaba, atrapado entre el miedo y la excitación. «No sé qué estoy haciendo», dijo Hugo en voz baja, «pero no quiero parar». Iker asintió, lento, muy lento, y entonces sus frentes se tocaron. No fue un beso, fue algo más íntimo, más vulnerable. La piel contra la piel, la respiración compartida, los ojos cerrados. Iker sintió que podía quedarse así para siempre, que ese momento lo cambiaba todo. Y lo sabía. Algo en ellos había cruzado un umbral invisible, y ya no había vuelta atrás. La tarde fue cayendo lentamente, dorando los árboles, pintando sombras largas sobre el suelo cubierto de agujas secas. Desde fuera, la tienda era solo una más entre muchas, pero dentro, el mundo se había detenido. Iker y Hugo seguían tumbados, inmóviles, como si sus cuerpos supieran que cualquier movimiento rompería el hechizo. Sus frentes aún se rozaban, apenas, y sus respiraciones se habían sincronizado en un ritmo bajo, tenso, que parecía hablar por ellos. Afuera, las voces se mezclaban con el canto de los pájaros y el crujido del viento en las ramas. Dentro, solo existían los latidos. No hubo besos, no aún. Pero en la quietud, en el calor compartido, en el leve roce de las yemas de los dedos sobre el brazo del otro, había una intensidad que dolía. Cada caricia no era solo un contacto físico, era una pregunta, una rendición silenciosa. Y cada vez que sus ojos se encontraban, era como si confesaran algo que aún no se atrevían a decir. «Nos van a llamar para cenar», dijo Iker al fin, con la voz más baja que un susurro. «Lo sé», pero ninguno se movió. «Esto», continuó Iker, «¿va a pasar como si nada? ¿Como si no hubiera ocurrido?» Hugo cerró los ojos, dejando escapar una exhalación larga, contenida. «No quiero fingir, pero tampoco sé qué significa». «Tampoco yo». Por un instante, el silencio volvió a colarse entre ellos, pero no era incómodo. Era ese tipo de silencio que habla, que acaricia. Hugo se inclinó despacio, no con la urgencia de quien busca un momento robado, sino con la dulzura de quien no quiere asustar. Su nariz rozó la mejilla de Iker, bajando por la mandíbula, apenas una línea de contacto que lo hizo contener la respiración. El cuerpo de Iker reaccionó con un escalofrío que le recorrió entero. Su piel se tensó bajo el roce, como si esperara algo que aún no llegaba. Y luego, la voz de un niño irrumpió desde fuera, rompiendo la tensión con la brusquedad de la realidad. «¡Hugo! ¡Iker!
La abuela dice que la cena está lista. Se miraron, sin moverse. Mierda, murmuró Hugo con una sonrisa resignada, alejándose lentamente. El momento se disolvió, como vapor en el aire. Durante la cena, todo pareció igual para los demás. Chistes malos, risas compartidas, mosquitos molestos. Pero entre ellos, nada era igual. Cada vez que sus ojos se cruzaban por encima de los platos, era como si se tocaran. Cada roce accidental de rodillas bajo la mesa era una descarga. Ninguno hablaba mucho. No podían. El deseo contenido y feroz les apretaba el pecho. Después, como siempre, algunos adultos se quedaron con café y copas junto al fuego. Los más jóvenes se dispersaron. Hugo y Iker se alejaron del grupo sin coordinarlo, como si supieran, sin decirlo, que necesitaban respirar lejos de todos. Caminaron en silencio hacia un claro cercano al lago. El cielo ya estaba estrellado, y la luna, llena y luminosa, hacía que todo se viera bañado por un azul suave. El agua reflejaba el cielo con una calma que parecía irreal. «No dejo de pensar en antes», dijo Iker, sentándose sobre una piedra grande, con los codos sobre las rodillas. Hugo se sentó a su lado. Cerca, demasiado cerca. «Yo tampoco. Nunca me imaginé que tú... ¿Que yo qué?» Iker bajó la mirada, avergonzado. «Que tú también sintieras algo». Hugo se acercó un poco más. Su hombro rozó el de él, suave, cálido. El roce lo hizo contener la respiración. «No fue de golpe», murmuró Hugo. «Pero con el tiempo dejé de verte como antes, y me daba miedo reconocerlo. ¿Y ahora? Ahora me da más miedo no hacerlo». El silencio volvió a instalarse, pero esta vez vibraba. Los grillos cantaban entre los árboles, el lago susurraba con pequeñas olas, y el viento olía a madera mojada. Todo parecía respirar con ellos. Iker giró el rostro, lo bastante como para ver a Hugo. Él también lo miraba. Sus ojos estaban más oscuros bajo la luna, más profundos. Y por primera vez, Iker no dudó. Se inclinó, despacio, temblando. Sus labios se rozaron con los de Hugo en un suspiro breve, torpe, apenas un roce, pero fue suficiente para que todo explotara por dentro. Hugo respondió sin vacilar, con una dulzura que lo desarmó. El beso se hizo más firme, más lleno. No había lengua, no había prisa. Era un reconocimiento, una necesidad callada. El peso de años de silencios derramándose por fin. Cuando se separaron, lo hicieron con la frente apoyada, las manos entrelazadas. «Esto cambia todo», susurró Iker. «Sí, pero no quiero arrepentirme». «Ni yo». No se dijeron más, solo se quedaron así, mirando el lago, el cielo, el reflejo de las estrellas sobre el agua. Y aunque sabían que el mundo los esperaba de vuelta, esa noche no había mundo fuera de ellos dos. Solo ese claro, ese aire, esos labios que temblaban por haber encontrado algo que ni el tiempo ni el miedo podrían ya borrar. Volvieron al camping en silencio, caminando uno junto al otro, sin necesidad de hablar. El suelo crujía bajo sus pasos descalzos, y el aire nocturno les enfriaba la piel caliente. Cada tanto, sus manos se rozaban, y ese mínimo contacto era suficiente para que todo el cuerpo de Iker se tensara con una mezcla de emoción y nerviosismo. Al llegar a la tienda, vieron que las linternas ya estaban apagadas en la mayoría de los campamentos. Solo quedaban algunas luces suaves, parpadeando a lo lejos, el murmullo de los adultos más persistentes y el canto constante de los insectos. El mundo parecía haberse rendido al sueño. Ellos no. Iker se metió primero, empujando la cremallera con cuidado para no hacer ruido. Hugo lo siguió, y una vez dentro, la tienda volvió a cerrarse, sellando el silencio, la oscuridad y la electricidad entre los dos. Se tumbaron sobre sus colchonetas, sin decir palabra, sin tocarse aún, pero el aire entre ellos vibraba. La distancia física era mínima,
pero la emocional se había evaporado por completo. Ahora estaban expuestos, desnudos sin necesidad de quitarse la ropa. «No puedo dormir», susurró Iker, mirando el techo bajo de la tienda. «Yo tampoco». La voz de Hugo era grave, más ronca de lo habitual. Había algo en ella que lo hizo estremecerse. «¿Es por lo que pasó?» «Es por lo que siento», respondió Hugo. Iker giró lentamente hacia él hasta quedar de costado. En la oscuridad solo podía ver la silueta difusa de su rostro, pero no necesitaba más. Su presencia era como una llama encendida, a medio metro. «No sé qué vamos a hacer cuando esto se acabe», murmuró Iker. «No lo sé, pero no quiero perder lo que está pasando». «¿Y si lo que está pasando no tiene nombre?» «Entonces lo construimos». Iker alargó una mano y rozó la muñeca de Hugo con los dedos. Fue un contacto leve, pero suficiente para hacerle contener el aliento. Hugo no se movió. Solo dejó que ese roce se convirtiera en una caricia más lenta, más firme, que subía por su antebrazo, recorriéndolo como si pudiera leer lo que sentía en la piel. «¿Tienes frío?», preguntó Iker en un susurro, aunque sabía que no. «No, pero me tiemblan las manos». La confesión le atravesó el pecho. Era tierna, real, tan humana como el deseo que hervía bajo su propia piel. Iker acercó su cuerpo al de él, hasta que sus frentes volvieron a tocarse. Esta vez, el gesto fue más íntimo, más entregado. No había dudas ya, solo una certeza silenciosa de que habían cruzado juntos una línea de la que no querían volver. Sus labios se buscaron otra vez, esta vez más seguros, más profundos. El beso fue lento, envolvente, como una ola que se lleva consigo todas las barreras. Iker sintió la mano de Hugo enredarse en su camiseta, atrayéndolo más, sus pechos casi tocándose, sus respiraciones chocando entre sí. No era solo deseo, era algo más, una mezcla de miedo y anhelo, una necesidad de sentirse completo. Las manos de Iker acariciaron el cuello de Hugo, bajaron hasta su espalda. Lo abrazó con fuerza, como si el calor del cuerpo del otro fuera lo único que necesitara para sostenerse. Y lo era. En ese instante, nada más tenía sentido. «¿Te das cuenta de lo que estamos haciendo?», susurró Hugo contra sus labios, sin apartarse. «Sí, y no quiero que pare». Se abrazaron más fuerte. La tienda se volvió un santuario, el único lugar donde podían ser ellos sin explicación, sin culpa. Iker apoyó la cabeza en el pecho de su primo, escuchando su corazón desbocado, tan acelerado como el suyo. «Nunca imaginé que tú...», empezó Iker, pero no terminó la frase. «Yo tampoco, pero desde hace tiempo, cada vez que te miro, siento que todo lo demás se apaga». La confesión se le quedó clavada como una herida dulce. «¿Y si mañana no sabemos qué decirnos?». «Entonces nos miramos igual que ahora», respondió Hugo, apretándolo contra su pecho. «Y recordamos que esto fue real». El cansancio finalmente se coló entre ellos. Pero no fue sueño profundo. Fue ese estado intermedio donde el cuerpo se relaja, pero el alma sigue despierta. Se durmieron entrelazados, con las piernas enredadas y el aliento compartido. Y en medio del bosque, dentro de una tienda de tela, bajo un cielo lleno de estrellas, el mundo exterior dejó de importar. Solo ellos dos existían, y eso era suficiente. El amanecer llegó despacio, filtrándose entre los árboles y tiñendo el interior de la tienda con un resplandor tenue. El canto de los pájaros fue despertando poco a poco al campamento, pero en la pequeña tienda que compartían Iker y Hugo, el tiempo parecía haberse detenido. Iker abrió los ojos antes que el resto del mundo. Lo primero que sintió fue calor. El calor del cuerpo de Hugo pegado al suyo, una pierna entrelazada con la suya, un brazo apoyado sobre su cintura, como si lo protegiera incluso en sueños. Luego vinieron las sensaciones más pequeñas, el leve cosquilleo en la piel donde lo había tocado, el aroma de su cuello,
mezcla de sudor suave y aire de bosque, el ritmo pausado de su respiración. No quiso moverse. No podía. Estar ahí, envuelto en él, era demasiado. Demasiado real. Demasiado íntimo. Lo observó durante varios minutos, sin decir nada. Hugo tenía el ceño relajado, una expresión serena que pocas veces mostraba durante el día. Parecía otro, y sin embargo, era el mismo de siempre. El primo con el que había compartido veranos enteros, juegos absurdos, travesuras y peleas. Solo que ahora todo tenía otro color, otro peso. Cuando Hugo se movió ligeramente, Iker cerró los ojos fingiendo seguir dormido. Sintió cómo el brazo se aflojaba, cómo la respiración cambiaba. Hubo un silencio contenido. Y luego, la voz de Hugo, muy cerca de su oído. «Sé que estás despierto». Iker no respondió al instante. Sonrió, apenas. No quería que se acabara todavía. Hugo acarició su espalda, como si sus dedos hablaran por él. Un gesto lento, casi hipnótico. «Yo tampoco». Se separaron con suavidad. Se sentaron uno frente al otro en el reducido espacio, con las piernas cruzadas, las camisetas arrugadas, el pelo revuelto. Todo en ellos era vulnerable. Todo lo que no se decían pesaba en el aire. «Esto es real, ¿no?», preguntó Aker, sin rodeos. Hugo asintió. «Sí, no sé cómo, ni por qué, pero lo es». «¿Y qué hacemos con esto?» «Lo vivimos». La simpleza de la respuesta lo desarmó. Salieron de la tienda cuando el resto del campamento empezaba a moverse. Saludaron como siempre, se unieron a los desayunos improvisados con tostadas frías, zumos a medio calentar y charlas banales sobre rutas y excursiones. Nadie parecía notar nada, pero entre ellos todo se había transformado. Durante el paseo de media mañana, cuando el grupo se dividió entre los que querían caminar hasta el mirador y los que preferían quedarse en la orilla del lago, Iker y Hugo se deslizaron con naturalidad hacia el camino más solitario. Caminaban juntos, sin tocarse, sin hablar mucho, pero en una sincronía perfecta. «¿Tú también pensabas que eras el único que sentía algo?», preguntó Iker de repente, mientras pisaban hojas secas. «Sí», me lo repetía todo el tiempo. Me convencía de que solo era una confusión, algo pasajero. ¿Y ahora? Hugo se detuvo. Lo miró de frente. El sol se colaba entre las ramas altas y dibujaba sombras en su rostro. «Ahora quiero dejar de tener miedo». Iker bajó la mirada, y cuando volvió a levantarla, ya estaba más cerca. No lo pensó. Lo besó. En medio del bosque, entre el canto de los pájaros y el silencio húmedo del follaje, lo besó como si el mundo no los viera, porque en realidad no los veía. Fue un beso distinto. No había urgencia. Había necesidad. Había una ternura honda, una entrega completa. Las manos de Hugo se posaron en su cintura, las de Iker en su cuello, y el resto desapareció. No existía el miedo, ni las reglas. Solo el calor de las bocas, el susurro de las respiraciones, la certeza de que, más allá de lo que la lógica dijera, eso era suyo. Cuando se separaron, Hugo apoyó la frente en su hombro. Se quedaron así, respirando, abrazados bajo los árboles. «Ojalá este verano no se acabara nunca», dijo Iker, con la voz rota. «Yo tampoco quiero que termine», respondió Hugo. «Pero no podemos vivir esto solo aquí. Entonces busquemos cómo hacerlo allá afuera». Hugo lo abrazó más fuerte, un gesto firme, protector, pero lleno de deseo contenido, de ternura feroz. El bosque los envolvía como un refugio, y aunque sabían que pronto tendrían que regresar, que el mundo real no sería tan indulgente, ese momento era inviolable. Ese momento era solo de ellos, y eso bastaba. La última noche cayó con una rapidez triste, como si el tiempo también sintiera que algo estaba por terminar. Los adultos preparaban la cena de despedida, improvisando con lo que quedaba: arroz, embutidos, pan duro.
Había risas, anécdotas, promesas de repetir el verano siguiente. Pero para Iker y Hugo, el mundo parecía más silencioso, más lento, más denso. El fuego crepitaba en el centro del campamento, lanzando chispas al cielo oscuro. Ambos se sentaron juntos en un extremo, compartiendo la misma silla baja, hombro con hombro, sin llamar la atención de nadie. Cada tanto intercambiaban una mirada, un roce leve de rodilla o codo, pequeños gestos, apenas visibles, pero que para ellos lo eran todo. Después de la cena, algunos se fueron a dormir. Otros quedaron bebiendo junto a las brasas, cada vez más callados, más vencidos por el cansancio. Iker se levantó primero y se dirigió a la tienda. Hugo tardó solo un minuto en seguirlo. Una vez dentro, el aire se cerró sobre ellos como una manta. La tela fina vibraba con el viento, pero dentro el calor era denso, íntimo. Hugo cerró la cremallera con cuidado. Iker estaba ya en la colchoneta, sentado con las piernas cruzadas, mirándolo con una mezcla de calma y algo más profundo, más cargado. ¿Te vas a acordar de esto?, preguntó Iker, con voz baja. Todos los días, respondió Hugo, sin dudar. Se arrodilló frente a él. Se miraron un momento, solo eso, como si quisieran memorizar cada línea del rostro del otro, como si supieran que ese instante, ese espacio, ese silencio, sería algo que jamás podrían volver a repetir exactamente igual. A veces siento que esto no puede estar bien, murmuró Iker. Que no deberíamos... Lo sé, interrumpió Hugo, pero también sé que no he sentido algo así nunca, y no puedo negar lo que siento cuando te miro. Se abrazaron sin más palabras. Un abrazo largo, profundo, donde los cuerpos se encajaban como piezas antiguas que por fin se encontraban. Iker cerró los ojos al sentir las manos de Hugo recorrerle la espalda. El calor que le subía por la piel era el mismo que había sentido todas las noches anteriores, pero ahora era diferente. Era completo. Se besaron con lentitud, con una pasión madura, que ya no temía ser descubierta. Las bocas se conocían, se acariciaban, se reconocían. Las manos exploraban con respeto, con deseo contenido, con esa mezcla de ansiedad y ternura que solo existe cuando todo es nuevo, pero también inevitable. Iker deslizó los dedos por el cuello de Hugo, bajando por su pecho, sintiendo su piel erizada bajo la camiseta. Hugo respondió pegando su frente a la suya, respirando agitado, como si contener todo lo que sentía le costara el doble que besarlo. Nunca había querido tanto quedarme en un lugar, susurró Hugo. Yo tampoco. Se recostaron juntos, envueltos bajo una manta, con los cuerpos entrelazados. Cada parte que se tocaba era una certeza, cada suspiro, una promesa. El deseo ya no era solo físico, era emocional. Estaba en las caricias lentas, en la forma en que Iker acariciaba su cuello, en cómo Hugo lo miraba como si no pudiera creer que lo tenía tan cerca. «Esto no termina aquí», dijo Iker con la voz firme, pero emocionada. «¿Verdad?» «No, Iker, no quiero que termine nunca». El beso que siguió fue más intenso, lento, pero inevitable. Era la culminación de todo lo que habían contenido, la chispa que ya no podían apagar. Se besaron como si al hacerlo borraran la distancia, el miedo, el mundo entero, como si pudieran construir algo solo desde ese gesto. Cuando finalmente se quedaron dormidos, lo hicieron abrazados, sin espacio entre ellos, como si sus cuerpos por fin entendieran dónde pertenecían. Y aunque sabían que al día siguiente tendrían que volver a la rutina, a los silencios, a la distancia, esa noche no existía el después. Solo ellos, solo esa tienda, solo ese amor que había nacido en el lugar más inesperado, y que, pese a todo, era real. Cuando amaneció, el sol filtrado entre los árboles no los despertó de inmediato, pero cuando lo hizo, no hubo palabras tristes, solo miradas, solo una mano que buscó a la otra
y la apretó con fuerza, porque aunque no sabían cómo explicarlo al mundo, sabían perfectamente lo que eran el uno para el otro. Y eso, para ellos, bastaba.